Hola, buenas tardes. Estamos en un sábado cualquiera de agosto ya del 2022. En este caso, en el capítulo número 14 de Músicos del País, ciclo que ya va llegando de a poquito al final. En este caso, desde la provincia de Mendoza, con Beatriz Plana, flautista importante, docente, que nos va a contar su larga historia en la música. Betty, buenas tardes. Hola Máximo, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a este espacio tan bonito de diálogo que venís llevando. Muchas Bien, gracias por favor, un placer. desde Mendoza. Yo voy a contar una anécdota que no te la conté en la previa, que yo te conocí a vos hace muchos años, éramos los dos muy jóvenes, y un día andaba yo rondando la calle Corrientes en mi gusto de comprar discos, y encontré un disco de un grupo que me llamó la atención, y no sé bien por qué lo compré, calculo que debería ser música argentina o algo así, que se llamaba el Grupo Maíz. Uh, Ese Grupo Maíz, dije, a ver de qué se trata esto, lo conseguí, lo compré, lo escuché, me encantó, dije, ¿quiénes son esta gente? ¿De dónde son? No tenía idea, no los conocía. Muchos años después de esa compra de ese disco, los conocí a Polo y a vos allá en la provincia de Mendoza, este, y los conocí finalmente en persona. Así que quería contar esa pequeña anécdota de cómo yo te conocí hace 30 años a vos tocando en ese grupo tan importante que después contarás la historia. Así Uy, qué precioso recuerdo que has traído. Bueno, realmente el grupo Maíz para mí fue, para mí y para cada integrante, entiendo, ¿no? ujú, Nos pasa a todos cuando lo podemos compartir. Fue realmente un hito en la vida nuestra, nos marcó la vida sí. musical, artística, la manera de mirar la música, ¿no? Es decir, puedo empezar por ahí y después, si querés, voy un poquito antes. Yo iría en principio. Ah, bien, Yo bien, iría al bien. principio de todo. ¿Cuál fue el germen tuyo con la música? ¿De dónde aparece? ¿Es un gusto personal? ¿Hay alguna cuestión familiar? ¿Hay algún disco? ¿Por qué la música y por qué la flauta? Sí, mira, de todo eso hay un poco, algo de grande importancia, sí, mi familia. De mi Ah, familia se escuchaba mucho música, mi mamá era profe de música, ah, ella se bien. dedicaba a la parte de la pedagogía musical. Bueno, se escuchaba jazz, tango, folclore, crecí escuchando esa música y también cuando era chica iba a todos los conciertos con mi mamá, los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Mendoza que se hacían en el Teatro Independencia, me llevaba y a mí me encantaba. Y también, ¿sabes qué? Me encantaba dormirme en esos. Qué bueno. Visto desde afuera, sí, qué vergüenza, va a los conciertos y se duerme, si uno lo ve así, pero para mí Claro. era mágico, relajarme, me provocaban algo hermoso, me relajaba y me dormía, Mira. y la pasaba hermoso también, escuchaban, bueno, ese fue el primer contacto, empecé estudiando piano al principio, Ajá. y estudié un par de añitos de chiquita y después me pasé a la flauta, pero lo que me llevó a la flauta fue justamente la magia de ir a escuchar a la sinfónica Ah, mira. y ver los músicos en vivo, escuchar, ver la diversidad de instrumentos que salían de ahí, de ese escenario. Y bueno, me enamoré de la flauta y ahí arranqué, debo haber tenido 11 años. Chiquita. Y de ahí hasta ahora aquí estamos, sí. Al principio, claro, uno empieza como jugando, ¿no? No se da cuenta. Claro. Ah, y también tontea, como decía yo recién, uno eh, pasa por muchas etapas en la niñez y en la adolescencia, sobre todo. Pero bueno, cuando llegó el momento de decidir qué hacer con la vida, este, bueno, no tuve dudas, fue por ahí. Yo quería estudiar seguir con la música. Aquí en Mendoza estaba la carrera universitaria, se podía Claro. uno Claro, ya claro. tomar la música como, bueno, como una profesión ya pensada desde lo universitario. Y así que ahí empecé
todo ese trayecto que propone la Universidad Nacional de Cuyo, que es un trayecto de pregrado que lo iba llevando compartido con la escuela, ¿no? Ujú. El colegio por un lado y la música por otro, fueron siempre de la mano. Y después como carrera en sí. Y en ese proceso de la carrera universitaria siempre convivía con distintas otras lenguajes de la música, tocando con grupos tal vez de rock o de folclore, así más del Ujú. barrio, ¿no? Y, y también tenía una gran referencia que a mí me marcaba en esos años, que era, bueno, mi maestro, por supuesto, de flauta, el maestro Lars Nilsson, Ah, que nada menos. tremendo, claro, él era el maestro. De hecho, él era el solista de flauta cuando yo iba a esos conciertos y yo veía de todos esos instrumentos un rayito que brillaba así, y era la flauta, así, y era el Lars que estaba tocando allí. Así que bueno, fuimos un día al final del concierto, mi mamá me llevó porque era chiquita. Bueno, mi hija quiere estudiar flauta y Lars, me acuerdo esa anécdota, no me la voy a olvidar jamás, en la esquina de Espejo y Lavalle, en el Teatro Independencia, así que vos querés estudiar la flauta. Y me miró los dientes, ¿viste? Me hizo así. Bueno, a ver si los tenía todos. Me dijo, bueno, que venga el lunes. Ah, Y ahí empecé wow. mi vida con la flauta, de la mano de un gran maestro y querido, ¿no? Que después la vida me dio la posibilidad de no solo hacer la carrera con él, sino compartir la docencia con él. Claro, claro, claro. Contémosle a la gente que no sabe quién es Lars Nilsson. Lars Nilsson es Contá un. un poco vos. Claro, él es, ¿cómo decir? El maestro, un maestro referencial en toda Latinoamérica, ¿no? Él Ujú. vino de Suecia, venía con una formación muy sólida en la flauta, había estudiado con grandes maestros, con la escuela francesa de flauta, con maestro Aurel Nicolé, Marcel Muis, que son, bueno, los referentes, ¿no? De la flauta histórica Ujú. y hoy en día, ¿no? Sí que venía con una data impresionante, llegó a Mendoza en los años 60 y algo, 66 creo que llegó. Ah, mira. Yo empecé en el 73 a estudiar con él y él ya llevaba unos años aquí. Y bueno, él fue el formador de muchos flautistas que hoy están en Argentina y en el mundo, ¿no? Este, bueno, sueco, y con esa formación tan eurocéntrica, con el correr de los años, cómo él también se fue transformando en un músico latinoamericano, defensor de nuestras músicas, ¿no? Y todo eso mientras él lo iba viviendo, también lo transmitía, aunque no Claro. nos lo decía, porque nuestra formación en esos años era súper clásica, ¿no? Muy académica. Pero bueno, yo salía de esas clases y me iba a los recitales de Marcama y lo Claro. escuchaba a Donde él tocar tocaba la Lars. quena. Claro, donde tocaba Lars en Claro, vivo. entonces ahí tocaba el Carnaval de Venecia, pero en la quena. Entonces había un montón de disparadores que uno veía, no los veía en el aula, pero los veía en la vida, ¿no? En lo que nos Claro. tocaba. A veces teníamos una relación muy familiar, ¿no? Éramos los estudiantes que éramos un grupo hermoso de estudiantes que hemos sido amigos de la vida entera, ¿no? Mira. Entonces, todo eso nos fue formando en una cultura mm, muy integradora, ¿no? De lo, de lo que, de lo que te muestra la academia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y de lo que uno vive como músico en Latinoamérica, ¿no? Ujú. A nosotros nos pasa o nos pasó en esa época que la manera de estudiar la música clásica era a través de la universidad, y la universidad te enseñaba esos repertorios que se Claro. escribían y se divulgaban y se estudiaban en Europa. Y que a veces el perfil del músico era, bueno, hay que irse a estudiar a Europa para tener la posta, ¿no? Claro. Bueno, a mí me pasó que no fui a Europa a estudiar, hice la carrera aquí, estudié con maestros queridísimos. Sí, viajé a Europa a estudiar, pero de manera, cursos cortos, es decir, hice mucho más, mi energía la puse más
en el estudio de la música contemporánea latinoamericana. Ya me estoy dedicando a otros a años posteriores, ¿no? A Ujú. la Sí, carrera sí, universitaria, ¿no? sí, sí. Es decir, pero bueno, en ese inicio fue fundamental para mí tener contacto con alguien, con un maestro que conviviera entre varias, que viera la música sin fronteras, ¿no? Qué Lo mismo fundamental que es eso, ¿no? Qué fundamental sí, que es eso, sí, ¿no? sí. Porque Y yo más allá de la encadeno, edad, perdón, yo encadeno lo que vos decías al principio de los gustos de tu madre con respecto a la música, de lo que se escuchaba, y todos los que he hablado con eso, de este tema, eh, hemos llegado a la misma conclusión. ¿Cómo eso impacta después en tu vida artística? Es decir, esa escucha de niña sí. del jazz, del tango, del folclore, de música latinoamericana, cómo después termina impactando en nuestras carreras, ¿no? Porque uno, de eso que abrevó de niño, cómo después lo llevó después a su profesión, ¿no? Sí, 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 Máximo. Es así. Yo siento, siento claramente y además milito la posición de no ponerle fronteras a la música, No de debería que, tener. ¿no es cierto? Ni en ni en lo lineal, ¿no es cierto?, de la historia, ni en lo geográfico, ¿no? Es decir, Totalmente. que podamos tener, sí me parece como docente y como música, desarrollar todo el tiempo herramientas efectivas que nos posibiliten ser libres en la música. Y entonces elegir los lenguajes y los estilos y las épocas que nos resuenen. Y en esa época de estudiante primaria, digamos, llamémosle de alguna manera, vos estudiabas básicamente música académica, pero Sí, también metías mano en otras músicas. sí, por ejemplo, hay alguien también muy referencial en esa época, yo ya más adolescente, que es Damián Sánchez. Ujú. Damián Sí. Sánchez, tremendo director de coro y musicazo, Integrante de Marcama compositor, también. integrante en aquella época de Marcama también, pues estaba como chelista en la Orquesta Ah, Sinfónica de la universidad, yo ya estaba yendo a practicar, era alumna que iba a practicar, no tenía, después sí, en el año 85 ingresé como flautí, como pícolo de esa orquesta, y éramos compañeros con Damián. ujú. Y bueno, justamente Damián en la escuela de música era como visto en aquellos años, te estoy hablando del 78, 80 sí, 79, 80, era visto como una oveja negra porque él en la academia discutía por qué de la música argentina no podemos estudiar nuestro folclore, nuestro mapa argentino, ¿no es cierto? Y Claro. nos quedábamos con, bueno, con el nacionalismo hasta ahí, y con suerte. Entonces, bueno, para mí fue, escucharlo a él fue que me abrió los ojos, ¿no? Y bueno, con él, a él me acerqué también a decir, bueno, tenía su coro de regatas y siempre con sus proyectos corales, yo no integré ese coro cantando, pero sí tenía siempre proyectos que involucraban músicos instrumentistas. Así que Ujú. muchas veces iba a tocar temas del Damián con su coro. Entonces, todo eso fue la previa a cuando terminé mi carrera universitaria y me fui a vivir a Buenos Aires, Ah, que me fui a estudiar, a seguir la vida. Ya, yo creo que uno tiene que pasar por Buenos Aires en algún momento de la vida. Y en ese momento de la vida fue muy precioso para mí, fue referencial. Casi te diría, fue de lo más importante que me pasó en la vida con la música, ujú. porque llegué a Buenos Aires a estudiar música de cámara con Mónica Kosachov, con Tomás Tijauer, Oh, que tuve unas becas de fondo de la Camerata Bariloche para poder seguir estudiando con Alfredo Ianelli en la flauta, que me decía, usted viene de Mendoza y yo lo admiraba muchísimo. Yo quiero trabajar con usted el sonido, decía, la emisión, la profundidad. Yo necesitaba seguir indagando en mi propio sonido. Todavía no descubría
lo que quería hacer yo con mi sonido. Claro. Y Alfredo Yanelli fue la puerta, fue la llave. Y Buenos Aires en esa época, ¿no? En el año 86, 1986. Wow. Justamente cuando llego a Buenos Aires, mi queridísima amiga Alma Koifman, colega flautista, integraba el grupo Maíz y se estaba yendo del grupo. Y me llama y me dice, bueno, si quería yo continuar Integrarte. en su lugar en el grupo Maíz. Yo no los conocía, no conocía el grupo Maíz. Me deja el teléfono de Luis Rigú y de Fabricio Zanella, los llamo por teléfono a Luis y ahí nos quedamos en encontrar. Ellos ya habían salido preseleccionados para ir a Cosquín. Estoy hablando de diciembre del 86. Teníamos que ir en enero a Cosquín. Esa era mi primera actuación. Yo me moría de nervios. Imagínate. Así que bueno, fui al primer ensayo de Maíz. Estaba Eduardo Ewes, Fabricio Zanella en violín, Esteban Gil Pereiro en charango. Y justo quedó sin venir ese primer ensayo Polo, porque Polo estaba en Uruguay tocando con Aníbal Zampayo, Ah, que paralelamente a Maíz tenían ese proyecto con Luis Ribú de tocar junto a Aníbal, y venía de una gira con... Así que en el segundo ensayo pude conocer el grupo completo y llega el Polo que me deslumbró, así fue, no, creo que fue una de las cosas más preciosas. Nos conocimos en el primer ensayo, creo que desde el segundo ensayo no nos hemos separado hasta hoy. Ya, un dúo musical y un dúo para la vida, ¿no? sí, tal cual. Qué No hizo tremendo, falta ¿no? más que, no sé, realmente fue muy fuerte porque eh, el encuentro con él fue, bueno, mi compañero de la vida, ¿no? Mi compañero de la música y de la vida. Con él hemos caminado y seguimos caminando, siguen apareciendo, ¿no? Proyectos, sueños, no nos alcanza el tiempo para seguir Qué proyectando, bueno, qué ¿no? bueno la combinación, ¿no? Es decir, de poder encontrar un compañero de la vida que Sí, pueda enganchar tu misma cuestión y que no compitan. sí, claro, Ese es claro. otro de los No, problemas que para mí suele es un haber entre regalo de la nosotros. vida. Sí, sí. Bueno, es que Polo tiene, bueno, como compositor, como instrumentista, como músico, como pensador de la estética, es decir, es mucho más no sé, su universo musical a mí me maravilla, ¿no? Y me inspira muchísimo. Me Ujú. hace estudiar y tratar de ser mejor. Al contrario, me ha pasado siempre ha sido como el desafío para Claro. seguir creciendo, ¿no? Así Sí, que y bueno, el trabajo del grupo País lleva muchos discos, lleva muchas giras, lleva mucho trabajo. Más o menos contá un poco ese desarrollo con los años. ¿Qué pasó desde ese segundo ensayo hasta hoy? bueno, desde ese segundo ensayo nos preparamos para ir a Cosquín, que a los Mm, 3, 4 semanas, yo ya tuve que aprenderme todo el repertorio de Maíz en poco tiempo, en pocas semanas, ujú. pero me lo estudié como... Yo ya venía con una gimnasia de estudiar muchísimo. O sea, es una edad y un momento en la vida donde uno pasa el día tocando, ¿no? Es decir, Totalmente. entonces estudiarme ese repertorio era parte más de lo que yo necesitaba, el alimento que necesitaba. Así que me integré enseguida al grupo y fue una experiencia soñada, pararnos frente a ese escenario tremendísimamente grande con nuestro grupo que era muy raro en esa época. Digamos que Cosquín en esa época, y no sé si ahora también, tiene como un perfil artístico un poco conservador, digamos, ¿no? Para Claro, llamarlo de y alguna nosotros manera. no pegábamos en Y ese ustedes no paisaje. hacían eso, no No hacían eso. pegábamos, porque lo nuestro tenía que ver con una mixtura, un sincretismo entre la música de cámara, con la música popular, con temas propios, con, por ejemplo, el homenaje a Aníbal Zampayo que Polo compuso para el grupo, que son los dos temas de Aníbal, ¿no es cierto? El Quillóroro y el homenaje al Che, hasta la Victoria.
era toda una construcción, había música minimal, es decir, había mucha cosa. Pero bueno, lo que pasa es que cada uno de nosotros venía de un mundo donde habíamos estudiado música contemporánea. Yo por lo menos ya estaba decidida, ya estaba estudiando la secuencia de Berio, Ah, ah, Reich, ya estaba muy metida en ese mundo y también los otros colegas. Y bueno, y la música de cámara que la veníamos ejerciendo desde hacía tanto tiempo. Todos esos universos sonoros se fueron como uniendo en un río, ¿no? Pienso que Maíz ha sido como eso, como un río donde ha confluido la formación de cada uno de nosotros, los creadores, que en el caso de Eduardo Ewes y Polo eran los que más aportaron desde lo creativo, ¿no? ujú, Desde la composición. ujú. Luis Ribú también desde el concepto de los arreglos. Yo me asumí desde el comienzo como una intérprete, yo no soy compositora, Ujú. soy intérprete desde el comienzo hasta el fin, y me va la vida en eso, ¿no? En lo No es que poco, ¿eh? No es significa. poco, no es poco. Sí, es decir, ese otro tema que me encantaría compartir, lo que para mí significa ser intérprete. Ah, Entonces, bueno, fue el enorme, para mí fue un posgrado, el posgrado que me mostró la vida, ¿no? Que lo ujú. aprendimos justamente. En ese año, después de Cosquín, volvimos con todas las pilas viviendo ya en Buenos Aires, grabamos el disco Viajero por la Tierra, que debe ser el Sí, disco que vos que yo debes haber escuché, escuchado. claro. Hicimos una versión en cassette, que en esa Wow. época eran los cassettes, los discos, los CD empezaban a llegar a Buenos Aires. Y nos fuimos a Europa. De viaje teníamos, Para. ¿Y qué pasó en Cosquín? Cosquín, ¿Qué pasó bueno. en Cosquín? Bueno, en Cosquín pasó que algo que no nos esperábamos, Ah, porque nosotros pensamos, bueno, nos van a dar con un caño, venimos con esta propuesta, y la verdad que nos fuimos con el premio de la crítica de Córdoba, wow. de la prensa, nos dieron el premio, y bueno, salimos Revelación de Cosquín No es en el poco, ¿eh? 87 No es poco. como grupo instrumental. No lo podíamos creer, porque nosotros sí creíamos en la música que Claro, hacíamos, claro, por claro, supuesto, y no claro, estábamos dispuestos a ceder esto por nada del mundo. Era claro. nuestra absoluta convicción. Y haber triunfado en un escenario así, que sabíamos que era la Difícil. tradición, era decir, wow, qué lindo, se puede transitar también en otros escenarios más oficiales, y fue muy precioso. Bueno, Hubo artistas, podemos dar algún nombre si querés, que fueron abucheados en ese escenario. mm, La pasaron muy mal. Gente como Raúl Carnota, por ejemplo, sí, no la pasó bien en qué Cosquín, ¿eh? tremendo, sí, Le han hecho un desastre a Raúl y a tantos otros artistas sí, así con no raigambre tan conservadora en el folclore, porque digamos siempre fue pensado, más en aquellas épocas donde estaba Julio Marvis todavía, claro, que claro, dirigía, claro, tenía un perfil llamémosle peñero por ahí, ¿no? Es decir, muy de sí, fiesta. Entonces la sí, música demasiado elaborada como la que hacía Carnota o la que hacían ustedes, no estaba muy bien no estaba vista. bien vista. Yo No, no, todavía me no. pregunto por ¿Cómo qué, sobrevivieron? cómo pasó, cómo nos pasó. Capaz no se dieron cuenta, Claro, 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 pero claro, nos preguntamos claramente, ¿no? ¿Qué claro, pasó? claro, claro. Sí, sí, sí. Sí. Y después, bueno, volvamos al viaje a Europa, ¿no? ¿Qué pasó con Claro, eso? cuando grabamos esos cassettes, ese cassette de Viajero por la Tierra, nos fuimos a Europa, a primera gira, y de ahí, allí ya Eduardo Ewes ya vivía en Basilea, Ajá. y Luis Ribú se quedó en París Ah, viviendo después de esa primera gira, y se quedó allá, decidió quedarse en Europa y estuvo tocando muchos años junto con el Tata Cedrón. mm, Entonces, ellos dos construían un poco cuando había una cantidad de conciertos que implicara la movida de viajar, nos movíamos y viajábamos unas 2 veces por año mira, y unos 2, 3 meses al año. O sea que estuvimos
bastante girando por allá, hicimos cosas muy lindas y logramos que se editara ese disco por Milán Sur, que fue también un Bueno, bueno, golazo. ese es el disco que yo tengo, el Claro, editado por Milán, claro. claro. Eso fue un golazo porque, bueno, pudimos tener una edición europea y otra En manera esa de época era en una esa época. locura, era Sí, una sí, sí, locura. sí, Sí, sí. sí. Así que yo, bueno, agradezco a la vida esas experiencias. Me formaron con estos amigos entrañables porque éramos una familia y con el Polo, bueno, una pareja que ya también ya nacía nuestra primera hija. Ujú. Entonces la elección de quedarnos en Europa, que era justamente, estábamos Una en el punto opción. de, en Europa nos estaba yendo muy bien con maíz, nuestra hija que nacía y nuestra necesidad de criarla en nuestro lugar, ¿no? Ahí ya también empezamos a tener diferencias, en realidad diferencias de criterio, ¿no? Es decir, bueno, uno puede criar el hijo en Europa y miles de amigos lo han hecho y súper Claro, bien. En claro, el claro. caso nuestro tuvimos la tremenda necesidad de volver ya no a Buenos Aires, porque lo que nos ataba a Buenos Aires era maíz, entonces nos quedamos en Mendoza, volvimos a Mendoza, que fue en realidad el lugar donde nos recibió el laburo, había concurso en la orquesta, en la escuela de música, entonces concursamos con Polo, Polo entró como profe de acústica y yo como profe en la cátedra con Lars, a Ujú. trabajar con él, y en la orquesta sinfónica de la universidad. Y bueno, y desde ahí empezamos a trabajar desde nuestro país, ¿no es cierto? Con lo que implica, fue un esfuerzo enorme, porque, bueno, vinimos en el año 89, donde el país había caído como tantas veces, ¿no? Nos ha pasado y salir de las cenizas Y a acá implementar. estamos, ¿eh? Y acá estamos. Y ahora, mirá, nos pasa, ¿no? Era un escenario parecido, donde todo el mundo se iba. Sí, tal Eso nos cual. pasaba. Sí, Todos nos decían, pero ustedes están locos, ¿cómo se claro. vuelven? ¿Qué van a hacer si se ha caído todo? Y no sé, pero nos teníamos que volver. Y ahora a lo largo de la vida me doy cuenta de que sí, que al volvernos entiendo todo lo que nos pasó cuando nos quedamos. Nos quedamos en una universidad pública, luchando y sosteniendo la universidad pública, bregando por la creación de la carrera de música popular, Uf. por la maestría, la maestría de música latinoamericana. Yo trabajé mucho en la creación de esa carrera junto a otros colegas de la facultad, donde, bueno, había una ideología, ¿no? Aquí ya me salté una de o sea, llegamos en un 89 donde había fuego y nos pudimos reinventar eh, como lo hacemos resistiendo desde Me el parece, arte. me parece que esa resistencia y ese renacer es día a día para nosotros, ¿no? En Sí, países como este, viste, donde no sí, existen ciertas cuestiones económicas o ciertas estabilidades que en otros países funcionan, acá no funcionan. Pero lo loco es que en los países hiperdesarrollados la gente se aburre, sí, cosa que acá no podemos aburrirnos, porque te come el león, ¿viste? Mañana no exactamente. sabemos qué va a pasar. Entonces eso me parece que también nos impacta de una manera positiva, Tal cual, creo que ahí das en el clavo. Y después también esto de que hay mucho que hacer, hay mucho por hacer. Eso mucho. sentíamos, había mucho por hacer y nosotros teníamos ganas de poner la energía en eso también. Así que nos instalamos en Mendoza y militamos desde aquí, militar en el sentido ¿no? De generar espacios, Generar espacios claro. colectivos. Nos tocó la universidad como escenario y, bueno, muy agradecidos también y le hemos puesto mucho a la universidad como refugio en eso, porque pudimos justamente generar espacios donde se pudiera estudiar y donde se pudiera hablar temas como la música popular adentro de la universidad,
la música latinoamericana, el pensamiento de la música, el pensamiento de Arturo Roy, de José Martí, es decir, hablar de nuestra América en la universidad, en la Facultad de Arte, en la Escuela de Música, en una carrera de posgrado que nos pudiera dar el espacio de reflexión para que se pueda componer y difundir la música actual latinoamericana, ¿no? Entonces, Pregunta, pregunta. dar vuelta el mapa, ¿viste? ¿Y Perdón, cómo fue esa lucha? dura, dura, pero no estábamos solos, ¿eh? Ah, ah, Porque cuando me acuerdo, mira, te cuento una anécdota. Estábamos intentando trabajar sobre la creación de la carrera, no de música popular, que ahí estuvo mucho el polo. Yo ujú, estuve mucho en la maestría de música latinoamericana. Eh, claro, nos habla, para que una carrera de posgrado se apruebe, tenía que estar avalada por el resto de las unidades académicas, o sea, claro. abogacía, medicina. ¿Para qué quieren una carrera ¿no? ¿Para qué quieren una Músicos, encima músicos. músicos? Se nos reían, el Consejo Superior se ríen cuando uno tiene que defender que se llame a concurso la cátedra de corno, por ejemplo. Claro, claro. En una mesa sentados defendiendo el presupuesto de la Facultad de Arte, es muy difícil, ¿no? Es En muy ese difícil. escenario dar batalla. Aún así teníamos grandes aliados. Por ejemplo, me acuerdo una reunión que hicimos con Arturo Roy, filósofo exiliado, ¿no es cierto?, que estuvo exiliado en Ecuador mucho tiempo, luego volvió y bueno, enorme pensador latinoamericano, y él nos decía, es fundamental que se pueda crear una carrera que hable de lo nuestro, decía. Ustedes tienen Claro. que seguir adelante, porque ya veníamos casi con los brazos caídos, ¿no? Ustedes tienen que seguir adelante, porque la escuela de música es la formadora de artistas. Bueno, que un pensador, que alguien de la filosofía nos Ujú. pudiera sostener, fue la mecha, de decir, bueno, acá hay que seguir. Bueno, y lo logramos, pero también lo logramos en un contexto de país donde donde había ya un clima en el que podíamos hablar de estas cosas. Empezamos en el 2002, claro, con Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Es Ujú. decir, estaba refundando aquí algo, ¿no? Totalmente, Muy importante. totalmente. Y además convengamos otra cosa importante a aclararle para la gente que nos escucha y que por ahí no conoce desde adentro nuestro trabajo, que en los ámbitos académicos, llamémosle tradicionales, la música popular es un género menor. Claro, No lo toman como música seria, digamos. La música seria es como contábamos en la previa, lo europeo, digamos, ¿no? claro, Entonces claro. las músicas populares, ya sea el jazz, el tango, el folclore, las músicas nuestras, son géneros menores en donde la gente en general no necesita estudiar porque eso no se estudia, eso se mama, digamos, y es una gran mentira en realidad. Es una gran Es decir, mentira. tocar tango bien o tocar folclore bien o tocar jazz bien necesita el mismo o más estudio que la música académica. Es decir, no, me parece que discriminar esas cosas no tiene mucho sentido. Entonces, lograr lo que ustedes lograron en un ámbito académico, llamémosle tradicional, incursionar y meter con fuerza, digamos, y con fuerza ideológica el estudio de la música popular es un logro, te diría. Sí, yo creo que sí, que fue realmente, bueno, ahora visto la distancia, siento el por qué fue para nosotros, había una explicación de por qué nos volvíamos. Era importante hacer esto, pero Claro. nosotros teníamos necesidad de involucrarnos en esta parte de la educación, de los espacios de estudio, ¿no es cierto? No lo hubiéramos hecho si nos quedábamos en Europa. Y este eje que puso, que vos decís de la música popular, es decir, iban convergiendo estas dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que vos decís, y coincido totalmente, la importancia de la música popular, y del estudio serio de la música popular, sistemático. La academización de la música popular. Sí, el estudio Claro, sistemático y el claro, saber que claro. si nosotros tenemos muchas herramientas técnicas, vamos a poder hacer la música popular
y la música que sea, ¿no es cierto? Es decir, vamos a totalmente. tener Y por otro lado, esto que te cuento de la maestría en música latinoamericana, es también poner el eje en la creación musical nueva, lo que está pasando ahora, Por los suerte. autores nuestros. Es decir, empezar a ver el mundo desde nuestra Latinoamérica, y es increíble lo que pasa cuando uno da vuelta el mapa, ¿no? Como hace Dussel, el filósofo. Es decir, poder decir, llevar a Europa las composiciones de autores latinoamericanos, Claro, o llevarla a China o a donde fuera. Quiero decir, salir al mundo con nuestra con música. nuestra cultura, Digo, ¿no? uno dice Europa porque estamos tan europeizados desde la ideología de la educación, y sobre todo en Latinoamérica. Argentina ha sido uno de los países donde Más más. europeizados. Claro, entonces, bueno, por eso digo Europa y no otros lugares, Ujú. porque es ahí donde había que tratar de corrernos un poco, ¿no? Es decir, correr el eje. Y en eso va la vida, ¿no, Máximo? Pienso que eso es militarlo, lo venimos militando hace mucho tiempo, y uno lo siente desde el lugar que vaya ocupando, ¿no? La docencia, el escenario, la sala de ensayo, Pero lo el... bueno, ¿sabés lo bueno, Betty? Que cuando vos plantás esa planta, no la saca más nadie. Sí, 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 Eso es lo bueno, ¿viste? Cuando vos contabas esto, yo recordaba, yo hice un ciclo anterior hace unos meses con la gente que fueron los primeros profes que tuvo la Escuela de Música Popular de Avellaneda, varios colegas nuestros muy importantes, que también la idea primigenia sale de una locura de Manolo Juárez, gran compositor y pianista, claro. tipo metido en la música académica, tipo metido en el folclore argentino, que dijo, bueno, acá hay que hacer un renovatorio, no un conservatorio. Y dije, wow, qué buena palabra, ¿no? Porque siempre la música se estudió desde el conservatorio del 1800, ¿viste? Y ya Claro, no corre más. Me parece que la cosa hay que estudiarla desde otro lado, y me parece que lo que ustedes crearon en Mendoza, o lo que la gente esta creó en la EMPA, de la cual yo fui el primer egresado de bajo eléctrico, cuando yo me enteré por una notita así chiquitita que había en el diario del clarinete, este, dije, wow, una escuela de música popular. Está buenísimo. Y en Avellaneda, yo vivía en San Telmo, me cruzaba el puente y iba a la qué escuela, divino, y éramos en esa época 20 profes y 100 alumnos éramos. Era una escuela claro. muy chiquita. Yo dije, no, yo quiero estar acá, yo quiero estar acá, quiero estudiar acá. Y por suerte pude estudiar ahí, recibirme, y al año siguiente empezar a dar clases, hasta hace 5 años y medio que me jubilé. Pero son experiencias muy fuertes, porque te das cuenta para qué sirve esa lucha y esa militancia de la que vos hablabas antes, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Esas Es piedras eso. basales que vos metés y vos discutiste con este, discutiste con aquel, y fuiste a ver al ministro, y fuiste a ver al Sí, asesor del ministro, y fuiste a ver al gobernador de la provincia, y los tipos te miraban como diciendo, ¿de qué estás hablando? claro, ¿De qué estás claro, hablando? ¿Que el folclore hay que estudiarlo? ¿Y que el tango claro. hay que estudiarlo? No, eso para Ellos son gente que hippies, habla castellano. bohemios, ¿viste? Gente bohemio, y ya palabras más modernas como hippies, ¿no? Entonces, Claro, haber podido crear esos espacios y que hoy funcionen, y que funcionen muy bien, y que incluso estimulen a mucha gente a interesarse y a estudiar, decís, wow, no fue al pedo semejante laburo, ¿no? sí, sí. Pero bueno, también creo que tenemos que estar siempre muy atentos. Hay que Siempre, seguir, siempre. ¿viste? Porque lo primero que cae, sí, la educación y la cultura. Es decir, tenemos que estar muy despiertos para sostener esto, ¿no? Y que Claro, seamos, o sea, y en eso agradezco la docencia. Sigue siendo una cadena, y uno ya no, somos muchos más los que estamos muy por suerte, defendiendo estos proyectos. por Por suerte, suerte, por por suerte, suerte. por suerte, porque digo, ante un sistema tan grande, tan capitalista, tan depredador, tenemos que estar muy unidos y muy atentos a defender estos espacios, ¿no? Para que Permanentemente. sigan creciendo.
para Sí, que no se pierdan por supuesto, y para que sigan actualizándose, ¿no? claro, Porque claro, también claro, esto, ¿no? La música popular y la creación musical en cualquiera de sus estilos está viva y es dinámica. Entonces, totalmente. proporcionar que esos espacios sigan vivos, ¿no? Ujú. Che, ¿podemos hablar de tu Estén al carrera alcance como de... solista de la Filarmónica? ¿Qué significa estar ahí? Bien, Es un lugar preponderante ese, bueno. ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad que sí, sí. Bueno, yo soy solista de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Trabajamos en el Teatro Independencia, que es una sala maravillosa. Ujú, Bueno, para mí es un orgullo pertenecer a la orquesta y a la vez es un espacio de crecimiento y de conexión con el público. Es una orquesta provincial, o sea que ujú. uno de los grandes motivos es poder desplazarnos a los departamentos de Mendoza, ¿no? No Ajá. quedarnos solamente en la ciudad, sino poder hacer ciclos en distintos espacios de la provincia. Y hemos tenido, quizás es una de las cosas más bonitas de la orquesta. Y aparte de los ciclos sinfónicos que se hacen normalmente. Para mí el rol en la orquesta es, bueno, es ser ¿cómo te diría? Es un universo donde convivimos todos los integrantes que somos como una mini sociedad en pequeño, en un escenario. Pero bueno, lo que pasa cuando estamos todos abocados a hacer lo que tenemos que hacer, calladitos tocando, se produce la magia. Aparece una sinfonía y todas las voces son necesarias, ninguna es más importante que otra y todas necesitamos del otro para que pase la magia afuera del escenario. Bueno, ¿qué decirte? Es una de las cosas más preciosas que me ha tocado en la música, ¿no? Qué loco lo que vos Esa, contabas, perdón, qué loco lo que vos sí, contabas de tu niñez yendo a ver la Sinfónica de Mendoza con tu madre y ahora estar en ese lugar, ¿no? Qué cosa loca del tiempo y de la vida que sí. esa niña que iba a escuchar esa orquesta hoy es parte de una orquesta, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Sí, 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 es muy hermoso. Bueno, yo te podría decir que soy inmensamente feliz y agradecida de esta profesión, de Sí. este camino en la música. Es decir, tanto desde el integrar una orquesta, trabajar en el aula con los estudiantes, para ayudar, porque yo no siento que uno enseñe. Yo creo que nosotros acompañamos Y uno procesos aprende, creativos, y uno uno aprende. aprende, uno es más alumno que profe cuando Sí, está con los estudiantes, ¿no? sí, sí, sí. Porque es única, la experiencia con cada uno de ellos es única. Es escucharle el proceso de cada uno y ayudarlos a que saquen su propia voz. Entonces, ese espacio de la docencia también me hace inmensamente feliz, ¿no? Después tengo otros espacios donde pongo mis sueños, que es justamente en la música contemporánea, Mm. tratando de encontrar músicas nuevas o actuales. Y bueno, lo último que hice fue grabar un disco de obras para flauta sola de autores latinoamericanos Ah, mira. contemporáneos. Después te lo comparto, está en las plataformas. Ujú. Y también con ese proyecto tuve una gran sorpresa, porque la música contemporánea no está difundida No, en para las nada. redes, ¿no es cierto? Y yo tuve el inmenso privilegio de salir seleccionada eh, como en los premios Gardel, en Ah, la mira. categoría de la música clásica. Estuve nominada, no gané el premio, pero ya llegar a la No, está nominación buenísimo. con un disco de música contemporánea y para flauta sola y de música latinoamericana, ya para mí es un premio, para mí es un Seguro. Oscar. Claro, claro, Estoy, claro. estoy más que agradecida porque, bueno, es la manera también
de difundir esto que te decía recién, que hacíamos desde la universidad en el ámbito de la educación, bueno, sola en un proyecto independiente, con Polo tenemos un sello que se Ujú. llama Ediciones del Urú, que es un sello independiente con el cual hemos editado nuestros discos como dúo y también estos de flauta sola y también el Polo con su música solo. Y bueno, son espacios desde donde nosotros este, disparamos, ¿no? Nuestras propuestas, nuestra manera de ver el arte. Son lugares de Hoy, resistencia, ¿no? Eso es también sí, sí, decir, sí, bueno, tal uno cual. genera sus propios proyectos, es el dueño de sus propios proyectos, gerente y cadete de sus propios proyectos, Así pero es. es un poco la vida de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es donde uno pone los sueños, pero también las realidades, porque esos proyectos, la mayoría son autofinanciados Sí. o a lo mejor con alguna ayuda del INAMU en algún caso. Por ejemplo, en este disco mío yo tuve la ayuda del INAMU para una parte, por supuesto nunca alcanza para todo. Pero bueno, lo que vos decís son espacios de resistencia y creo que es decir, es una palabra hermosa que nos hermana, ¿no? Siento que uno no está solo en esto, somos muchos No, los que somos estamos. muchos, sí, sí, la gente que está en este palo, digamos, somos especialistas en esto. Sí, sí, y hemos desarrollado las defensas, ¿no? Totalmente. Tenemos como, Los músculos, los músculos. sí, no nos caemos No, fácilmente. no, 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 lo que pasa es que, digamos, volviendo un poco al principio, la elección de esta, en principio, vocación, que después se termina convirtiendo en profesión, está tan atacada desde el principio de nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos, la sociedad que no entiende muy bien de qué se trata ser artista, o músico en este caso, te hacen hacer una coraza, uno, de tener una coraza que va contra todo, ¿viste? Entonces vos no te importa nada, sos como un gladiador que va derecho a matar, y no te importa Sí, nada. Cuando lo ves en perspectiva, desde tu edad o desde mi edad, que más o menos andamos por ahí cerca, decís, sí, estuvo bueno, ¿eh? La verdad que estuvo estuvo bueno. bueno. Estuvo bueno porque, digamos, a lo que a vos te pasó de niña con la orquesta, ¿a cuánta gente le debe haber pasado lo mismo y nunca lo pudo hacer? ¿Cuánta Claro, gente vio cantar a un artista arriba en el escenario y dijo, y a mí me gustaría, pero no lo logró? ¿Cuánta sí, gente frustrada conocemos? Mucha. sí, sí, Entonces, sí, haber logrado lo que nosotros logramos, quizás, viste, para alguna gente es poco, pero haber generado espacios de educación, como hiciste vos allá en Mendoza, haber generado espacios de- de información, de grupos no tradicionales, como fue Maíz, digamos, en su momento, eh, cuesta, cuesta mucho. Pero uno cuando ve el resultado dice, mira el disco que hice acá, mira este disco, mira la tocada esa que hicimos allá, mira la gira que hicimos allá. Cuando vos haces el cuadernito de toda esa historia, no es poco, ¿eh? sí, sí, No es sí, poco. sí. Yo encuentro gente de mi edad que me dice que no saben qué hacer de la vida. Y a mí me faltan tantas cosas para hacer en la vida que no sé si me va a alcanzar. Digo, ¿cómo te podés aburrir? No, yo no me aburro y vos calculo que tampoco y Polo tampoco se aburran. Absolutamente, tenemos una lista Por eso en digo, espera. claro, Nos viste, falta tiempo, che, nos falta tiempo para... claro, claro, y vos llegás a estos momentos donde la vida, cuando uno ya pasa a determinada edad, que empieza a ser como racontos, y decís, Sí, che, ¿qué hice? A ver, uy, pero hice esto, hice lo otro, generé esto, laburé acá, generé que haya un montón de gente tocando la flauta o tocando el bajo que nosotros formamos, y que la gente nos mira con cariño y nos toma como referentes, y decís, wow, no es poco todo eso, ¿eh? No es sí, poco, sí, no es poco. Así que, qué sé yo, me parece que es una buena manera de lograr que en la vida ser feliz, viste, no es tan sí, fácil. Pero a veces, soplando una flauta o tocando un bajo, se puede lograr, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo lo que le digo siempre a los jóvenes, ¿no? Que, que puedan elegir lo que más, lo que más les guste, es decir, que amen lo que han elegido hacer, sea lo que sea, que lo hagan con ese compromiso y con ese amor, porque es para toda la vida el hacer es decir, en el caso del arte, ¿no? Es decir, o elegir lo que uno ama, Y no importa para lo que poder, cueste, ¿eh? No no importa lo que importa lo cueste. que cueste. Por supuesto No, que cuesta, porque nosotros decimos, yo me siento una privilegiada, soy muy feliz con mi vida en la música, pero no ha sido fácil. Por no. supuesto que no ha sido fácil. No, no, Desde pero acá comprarse estamos, el ¿eh? Acá instrumento estamos. hasta, claro, estamos al pie del cañón, bueno, al pie de la Totalmente. flauta y del Claro, lugar, no, no es poco, no es poco. Che, Betty, disparando sonidos. estamos llegando al final. Fue, Bueno. fue un placer charlar, conocer tu historia tan interesante, tan prolífica en tantos ámbitos distintos, ¿no? De musicales y académicos. Así que ha sido un placer tenerte para el ciclo. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecida. Para mí un privilegio formar parte de tu ciclo tan hermoso de entrevistas. Así que Así bueno, que, te mando un beso enorme y prometo que la próxima vez que vaya por Mendoza lo voy a visitar por favor, acá te esperamos con el polo para hacer un asado vegetariano. vegetariano. ¿Cómo no? Dale, te mando un Bueno, beso enorme. muchísimas gracias, ¿eh? Un gran abrazo. Este fue el capítulo número 14 de Músicos del País, en este caso desde la provincia de Mendoza, Beatriz Plana. Un beso enorme. Gracias. Chau, chau. Chao.